Bien, jóvenes, nuevamente con ustedes, el profesor Jorge Luis Orzabalo Guavia, docente de la Institución Educativa Politécnica Ventanilla, esta vez con el tema tablas de frecuencia. Nuestra competencia, resolver problemas de gestión de datos e incertidumbres. Nuestro propósito, elaboraremos tablas de frecuencia. Bien, jóvenes, vamos a aprovechar los datos sobre la discriminación para organizarlos en tablas de frecuencia. ¿Alguna vez te han discriminado? ¿Algún familiar tuyo fue víctima de discriminación? Muchas personas sufren actos de discriminación debido a sus rasgos físicos o faciales, por su origen étnico-cultural, condición social o económica, entre otras. Estos comportamientos denigrantes generalmente se producen en la calle, en los centros comerciales, centros laborales o medios de transporte público. Ante esta problemática social, debemos ser ciudadanos conscientes e informados que contribuyan en la disminución y erradicación de todo tipo de discriminación. ¿Qué podrías hacer para conocer cuántas personas de tu entorno familiar y social han sido víctimas de discriminación? ¿Cuáles fueron las causas para ser discriminados? ¿En qué lugar se dio la mayor frecuencia de discriminación? Vamos con nuestra situación problemática para tratar ese tema. Luego de haber diseñado una encuesta y aplicado a una muestra de 30 personas para recoger datos relacionados a la discriminación en su entorno familiar y social, se organizó estos datos en tablas de frecuencia, las cuales permitirán obtener información sobre el tema de estudio e ir dando respuesta a diversas preguntas. Cabe recordar que la encuesta es una técnica de investigación que busca obtener información de una muestra de la población mediante un cuestionario. Aquí podemos observar el cuestionario que se realizó para la obtención de los datos que veremos más adelante. Bien, jóvenes, este es el esquema que vamos a elaborar. En la primera columna vamos a escribir las diferentes cualidades o atributos que toma la variable. En la segunda columna realizaré el conteo de las mismas, que no es más que la colocación de palitos por cada respuesta obtenida. La tercera columna, referida a la frecuencia absoluta y cuyo símbolo es una F con una I, no es más que la traducción de la cantidad de palitos en números, ¿no? Si hay 2 palitos, pondré el número 2. Si hay 4 palitos, pondré el número 4 y así sucesivamente. Con todo ello, tomamos la primera pregunta de nuestra encuesta. ¿Ha sido discriminado? Por lo tanto, nuestra variable va a tener dos cualidades, que sí ha sido discriminado o que no ha sido discriminado. Entonces, con los datos obtenidos de la encuesta, tenemos los siguientes datos. Que 10 han sido o se consideran discriminados en algún momento versus a 20 que no lo sienten así. Recuerden que nuestra muestra es de 30. Cabe recordar que una muestra es una porción de la población. Ya saben que es muy difícil hacer las preguntas a toda la población, por lo tanto se toma algo representativo y ese algo representativo viene a ser la muestra, ¿no? Una porción de la población. Bien, jóvenes. Bien, ahora nos disponemos a llenar la cuarta columna, la que corresponde a la frecuencia relativa y cuyo símbolo es la HI. La frecuencia relativa tiene como definición
la división de la frecuencia absoluta entre la cantidad de elementos de nuestra muestra. Vale decir que si yo quiero hallar la frecuencia relativa de las personas que han sido discriminados, haré la división de 10 entre 30. ¿Por qué 10? Porque según la tabla anterior, 10 personas se sintieron discriminados. ¿De cuánto? De 30. Por lo tanto, se forma esta operación que no es más que una división y eso me sale 0,33. Lo puedo redondear o aproximar de la forma más conveniente, ¿no? Siempre trabajando con dos cifras después de la coma decimal. Y la frecuencia relativa de los que no han sido discriminados sería 20 sobre 30. 20, ¿por qué? Porque 20 personas, según la muestra, no se consideraron discriminados de un total de 30. Igual, hago esta operación y eso me sale 0,67. ¿Ya? Si por ahí salen más decimales, no se preocupen, lo redondean, lo aproximan hasta la centésima y verifico que la suma de los dos tiene que dar 1. ¿Ya? Tengan presente siempre eso. Bueno, jóvenes, como les decía, hemos llenado la cuarta columna y los valores son 0,33 para la primera y 0,67 para la segunda. Nótese lo que les decía, que la suma de estos dos me tiene que dar 1. ¿Ya? Es la forma de verificar que todo está correcto. Si por ahí da la suma un valor más que 1, entonces redondeo uno de ellos o lo aproximo a la forma más conveniente, la cosa que siempre debe dar 1. Ya chicos, no se olviden. Bien jóvenes, por último nos tocaría llenar la quinta columna que corresponde a la frecuencia porcentual. ¿Ya? ¿Y qué viene a ser la frecuencia porcentual? No es más que la frecuencia relativa convertida en porcentaje. ¿Y cómo se hace eso? Simplemente multiplico el valor de la frecuencia relativa por 100%. Así de fácil. En nuestro caso, hemos dicho que las personas que han sido discriminados, su frecuencia relativa ha sido 0,33. Lo multiplico por 100% y eso me da la frecuencia porcentual, que sería 33%. Lo mismo para las personas que no han sido discriminados, cuya frecuencia relativa era 0,67, lo multiplico por 100% para obtener la frecuencia porcentual y eso me da 67%. Bien, así de fácil. Bien, y acá tenemos nuestro cuadro llenado completamente. Vemos en la última parte que los valores porcentuales tienen que sumar 100%. Es un cuidado que deben tener. Mientras que la frecuencia relativa tiene que sumar 1, ¿ya? En la frecuencia porcentual esta deben sumar 100. Bueno, según esta tabla, la frecuencia porcentual, el 33% de los encuestados han sido discriminados en algún momento de su vida. Bien chicos, es lo que nos arroja el estudio sobre este problema en esta localidad determinada. Bueno, y como un segundo ejemplo, tomaremos la segunda pregunta, cuya variable se va a ramificar en
rasgos faciales, discapacidad, color de piel, lugar de procedencia u otras razones. Veremos entonces la confección de la tabla de frecuencia. Bien, jóvenes, aquí tenemos ya llenado completamente nuestra tabla de frecuencia, haciendo hincapié en que estamos trabajando con las personas que se sintieron discriminados en algún momento, que en total fueron 10, ¿ya? O sea, ¿por qué sale 10 aquí? Porque justamente, según la encuesta, 10 personas se consideraron discriminados en algún momento, ¿no? Y las razones vienen a ser por sus rasgos faciales o físicos, por cuestiones de discapacidad, por el color de piel, por el lugar de procedencia u otras razones. Bien, entonces según las variables, 4 se sintieron discriminados por sus rasgos faciales, uno se sintió discriminado por alguna discapacidad que tenía, 2 se sintieron discriminados por el color de piel, uno por el lugar de procedencia y 2 por otras razones no especificadas. Muy bien, con esos datos obtenemos las frecuencias relativas. Ya saben que esto se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta respectiva entre el total de la muestra, ¿no? En nuestro caso, ahora la muestra es de 10 porque, nuevamente repito, solamente trabajamos con las personas que se sintieron discriminadas. Bueno, entonces, acá sería 4 sobre 10, ya saben por qué motivo. Igual acá 1 entre 10, 2 entre 10, 1 entre 10, 2 entre 10, y me salen estos valores decimales que sumados me da 1. Lo convierto a la frecuencia porcentual y eso me sale 40%, 10%, 20%, 10%, 20%, lo cual hace un total de 100%. Tengan cuidado cuando multipliquen decimales, ya muchos se equivocan, por ejemplo en esta operación me ponen 4%, ¿no? Cuando en realidad es 40%. Pueden completar con ceros, ya les he dicho a ustedes que después de la coma es preferible que haya dos cifras. Profesor, pero acá hay una sola. Bueno, puedo completarlo con un cero para obtener las dos cifras y ahí fácilmente puedo deducir que es 40%, ¿no? Igual acá al 1 le aumento un 0, se convierte en 0,10 y al convertirlo a este porcentaje fácilmente deduzco que es 10% y no 1% como podría equivocarse alguien a la hora de hacer operaciones. ¿Ya? Entonces es un consejo para que obtenga los valores reales. ¿Ya? Recuerden siempre comprobar que esto sale 100% y que esto sale 1. ¿Ya? Si por ahí le falta, redondeo a uno de ellos. Si por ahí sobra, también lo redondearé quitándole algunos decimales para que dé 1 siempre. Bien chicos, entonces con esto hemos terminado la explicación y nos pondremos a desarrollar las actividades planteadas. No me queda más que agradecerte las ganas de aprender y todo el esfuerzo que haces para lograr ello. Recuerda siempre, primero mi salud, cuidémonos y que Dios nos proteja.